Con 32 minutos. Hay que recordar esto, hablemos de esto porque la estación de influenza estacional y H1N1 ya comenzó, pero a diferencia de otros años, usted lo ha escuchado, coincide ya con la epidemia de coronavirus que llegó a nuestro país desde marzo pasado. Las autoridades de San Luis Potosí, por ejemplo, hace unos días confirmaron que en la estación pasada de influenza, 2 personas se contagiaron de estas enfermedades al mismo tiempo. Una de ellas, desgraciadamente, falleció, perdió la vida. La otra sí se recuperó. Este fin de semana confirmaron el primer paciente en Ciudad de México con SARS-CoV-2 e influenza de esta temporada. Algo que ya veníamos anticipando, que las autoridades lo han dicho. Por lo que, evidentemente, el llamado es a vacunarnos. Aunque es preocupante que estas dos enfermedades coinciden, expertos también han dicho que es poco común adquirirlos. Pero la pregunta es tal cual. ¿Cuál sería el riesgo de esta combinación? Y vamos de este lado porque está con nosotros el internista Armando Calderón. Armando, bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. Aquí la pregunta es si este cóctel o esta combinación influenza-coronavirus, ¿qué tan mortal es? Bueno, yo creo que comentamos la vez pasada justamente que la mortalidad, si separaras a un virus con el otro, son muy diferentes, ¿no? La mortalidad por influenza oscila alrededor del 70, 65%. Si la persona no recibe tratamiento y si tiene factores de riesgo, que comúnmente también se presentan en COVID o que juegan un papel para que la persona tenga alguna complicación, como ser hipertenso, ser obeso, tener diabetes, tener algún tipo de cáncer o algún medicamento que por lo general se engloba que bajen las defensas. Eso es influenza, ¿no? Pero en este escenario, si llegas con los dos, ¿el cuerpo qué hace? Es que sabes que el problema es que hemos aprendido a través del tiempo de COVID. El problema de COVID particularmente es que se presenta una entidad que se llama síndrome de tormenta por citocinas. ¿Qué es eso? Es una hiperinflamación que produce tu cuerpo por defenderte del agente viral. Entonces, si no sabemos este primer caso, ¿no? Tendríamos que analizar varias características del paciente, el tiempo de los síntomas, que eso también es importante, y claramente si el paciente tardó en acudir a consulta, ¿no? Que eso es de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Sin ser pesimistas, pero sí tratando de encontrar la mayor claridad en la respuesta. Si yo llego a tener estos dos virus en mi cuerpo, ¿el porcentaje de que me la pase muy mal o de que me enferme grave es alto o no tiene que ver si tienes una y otra? Es alto. Es alto. Es alto, ¿por qué? Porque al final de cuentas se suman dos mecanismos de daño pulmonar totalmente distintos, porque todos los virus tienen diferentes enzimas que son las que utilizan para producir daño en un ser humano, ¿no? Que estos son virus exclusivamente del ser humano y que algunos de ellos han logrado infectar animales, por eso se le conoció a H1N1 como gripe porcina, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una suma de estos dos daños, pues claramente la respuesta del cuerpo es más potente y la probabilidad de muerte es más alta. Entonces el llamado es a vacunarnos, como lo decía. Yo ya me vacuné, ¿sí? Pero algunos me decían, no, es que te pusiste tal vacuna. Hay distintas vacunas ahora en esta época de la influenza. Explícanos esa parte. Sí, claro. Hay dos vacunas, que era lo que comentábamos la vez pasada, es la trivalente y la tetravalente. ¿Qué quiere decir eso? Que una tiene 3 cepas y la otra tiene 4 cepas. Y eso se dividió porque el sector salud va a adquirir la trivalente y el sector privado la tetravalente. Entonces, las dos son efectivas, las dos son buenas. Digo, independientemente no va a haber una cantidad ni de una ni de otra para vacunar a 130 millones de mexicanos, pero lo importante es que se vacunan con cualquiera, una u otra, no en el contexto de que una sea mejor que otra, sino que una te protege contra 4 cepas y otra contra 3 cepas. O sea, si yo me puse la trivalente, no estoy protegido contra una cepa. Exactamente. Pero entonces, si yo me puse la trivalente y llega la tetravalente, ¿me la puedo poner o ya no? Sí, claro, te la puedes poner. Invariablemente, muchas vacunas, por ejemplo, virus del papiloma, hay varias dosis. Con esta pudiera funcionar como un booster. ¿Qué quiere decir eso? Como un refuerzo. Si tú te aplicaste la tri, y te vas a aplicar la tetra, vas a adquirir ahora inmunidad contra una cepa adicional que no la tenías con la vacuna previa. Una última pregunta. Dicen que aunque te pongas la vacuna, está el riesgo de que te enfermes, pero entonces reduce el riesgo de que sea algo grave. Sí. ¿Es así o no? Sí. Todas las vacunas están justamente dirigidas para eso, para prevenir las complicaciones más graves. Pongamos un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, la vacuna que se pone al nacimiento contra tuberculosis está hecha para proteger contra tuberculosis cerebral, que es la forma más grave. En el caso de influenza, la vacuna está hecha para prevenir neumonía.
que es la forma más grave y lo que confiere mayor mortalidad en este grupo particularmente de pacientes. Y en un país donde tenemos el 60% de la población que tiene obesidad y diabetes, entonces es algo muy alarmante. Armando Calderón, infectólogo internista, gracias por estar con nosotros. Y a final de cuentas creo que también podemos rescatar esto. Podemos prevenirnos, aparte de la vacuna, con la misma situación para las dos enfermedades o para los virus. Lavado de manos y cubrebocas, ¿correcto? Exactamente, que ayer justo fue el día del lavado de manos. Sí. Hicieron mucho hincapié en eso y es la forma mucho más efectiva, uso de cubrebocas, lavado de mano para prevenir cualquier infección viral. Gracias, Armando. Hay muchos mitos y realidades sobre los embarazos múltiples. Está con nosotros Itzel Alvarado, ginecóloga, para platicar de este tema, pero también Anet Kuburu, que tuvo un embarazo múltiple, para que nos platique de su experiencia. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Primero, yo creo que deberíamos empezar a definir los tipos de embarazos múltiples, que son muchísimos. Sí, en definición es que pueden ser embarazos gemelares, que pueden ser idénticos o no idénticos, embarazos que son trillizos o bien cuatrillizos o más bebés, ¿no? Muchos más bebés de 4, que son mucho menos frecuentes. En tu caso, güera, fueron cuates. Fueron cuates, sí, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo les recomiendo muchísimo que si pueden o tienen herencia de embarazarse, porque lo mío fue tratamiento. Entonces, también puedes como que platicar con tu ginecólogo para que esto suceda. Ahora, corres el riesgo de que sean más de 2. Sí, claro. Eso sí también está tremendo, porque cuestan mucho sacarlos adelante. Como bien lo decía la señora, pero platiquemos un poquito de ese mito, porque automáticamente escuchas embarazo múltiple y da miedo, porque se habla que son de alto riesgo. Sí son embarazos más alto riesgo, sobre todo porque conllevan más complicaciones, pero va a depender también de qué tipo de gemelos sean. Por ejemplo, los gemelos que son idénticos generalmente son porque hay un óvulo con un espermatozoide que se divide, pero también tienen la posibilidad de tener la misma placenta. Los gemelos que comparten la misma placenta pueden tener discordancia de peso y generalmente tienden a nacer de manera más prematura que los que son cuates. Los que son cuates se dan porque se fecunda 2 óvulos con 2 espermatozoides, tienen generalmente su respectiva placenta y eso disminuye la probabilidad de complicaciones por la transfusión de sangre a través de la misma placenta como los gemelos idénticos. Oye, Itzel, siempre nacen antes de tiempo, ¿verdad? Un embarazo múltiple. Generalmente sí, como aproximadamente el 80% de los gemelos que son cuates van a nacer antes de tiempo, antes de las 37 semanas. Y como el 50% de los gemelos que son idénticos van a nacer también antes de tiempo. Es muy probable porque generalmente la distensión del útero conlleva a que aparezcan contracciones antes de las 37 semanas y también porque es muy común la preeclampsia en los embarazos gemelares, la diabetes gestacional y entonces es o la ruptura de las membranas o de la bolsa amniótica lo que conlleva al nacimiento prematuro. Hablemos del término de la cesárea, porque todos los embarazos múltiples llevan cesárea o hay quienes tienen parto natural. Sí puede haber parto, de manera como estricta es que si los dos bebés están de cabeza hacia la pelvis, puede haber un parto. Si hay un bebé, el primer bebé que está en la pelvis, que el que nace primero está de cabeza y el segundo está de pompis o de nalgas, también puede ser un parto. Pero si el primer bebé que nace, el que está más abocado a la pelvis, está sentado o de nalgas, tiene que ser cesárea. O si nacen prematuro, como los míos claro. nacieron a los 8 meses. Y yo mis respetos a la que tenga que parir doble, la verdad es que pújale y vuélvele a pujar. No, hay que hacerle un monumento a esas mujeres, está difícil. Nuestras abuelas, justo no había tanta opción de cesárea, pero también yo he escuchado mucho, Anet, que no, es que tengo 2, entonces voy a comer por 3. No se debe, ¿o sí? Creo que ese es un mito incluso en el embarazo único, ¿no? Yo también, tengo 1, voy a comer por 2. Exacto. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perderán los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!